Muy bien, hermanos y hermanas que van a tener la oportunidad de escuchar este pequeño tema que queremos transmitir a todos aquellos que están pendientes siempre a través de este programa tan importante que queremos ayudar, más que todo, a todos los que nos ven precisamente a través de lo que es este video. Muy bien, cada uno de nosotros tenemos que tener muy en cuenta que cuando el Papa Francisco, en primer lugar, va a empezar a ejercer lo que es su trabajo, él precisamente lo recuerda las obras de misericordia. Y es algo que se nos enseñó a nosotros desde pequeño. Precisamente las obras de misericordia. Mucha atención, porque cada frase, digamos, de la obra de misericordia, vamos a meditarla en la Biblia. Está en la Biblia. Como decía el padre Amatuli Valente, un gran hombre, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Podría ser que en nuestra época, en nuestros momentos que recibimos la catequesis, tal vez no nos enseñaron la cita bíblica, pero tenemos la oportunidad de que en este tema vamos a ver cada parte de las obras de misericordia, vamos a presentar la cita bíblica para que usted pueda estudiar en casita a través de la Biblia y conozca más de este tema que vamos a dar ahorita. En primer lugar, las obras de misericordia son 14. Se dividen en dos partes. Las obras de misericordia espirituales y las corporales. Y me gustaría meditar precisamente las primeras. Las obras de misericordia espirituales, que tal vez ya se les olvidó, porque podría ser que recibimos la catequesis y hicimos la primera comunión, hicimos la confirmación, los olvidamos, los descuidamos, y es necesario que vayamos recordando cada uno de nosotros y sacar un provecho, porque cada parte de la catequesis que nos dieron hay una riqueza que nosotros, como católicos, estamos descuidando. Vamos a ver la primera obra de misericordia espiritual: enseñar al que no sabe. Ahora más que nunca necesitamos gente de pastoral que enseñe precisamente al que no sabe. He tenido la oportunidad, es decir que tengo 19 años, de venir dando a conocer algunos temas, lo que yo entiendo, lo que la iglesia nos enseña para poder transmitirlo a los demás. Y habemos mucha gente que necesitamos y poca gente que no podemos enseñar. O sea, nos da miedo, sentimos temor, pero es necesario. Primer punto: enseñar al que no sabe. Es necesario. Hay tanta gente que necesita saber de Dios, necesita que le aclaremos muchas cosas que hacemos dentro de la iglesia y la desconoce. Pero hay que tener esa paciencia de enseñarle. ¿Por qué razón? Porque por mí ha pasado, por mi persona. A veces, por la paciencia que no tenemos, a veces no podemos enseñar. Entonces es necesario pedirle a Dios que nos dé esa paciencia para poder enseñar. Enseñar al que no sabe. Segundo, dar buen consejo al que lo necesita. Segunda obra espiritual de misericordia. Dar buen consejo al que necesita. Hay tanta gente que necesita ser aconsejada para que pueda tomar un camino recto que lo lleve hacia Dios. Hay tantas personas que necesitan un consejo. A veces está a punto de tomar decisiones que no puede tomar. Recordemos que es necesario, los que sabemos, enseñarle como podamos, y estaremos cumpliendo una obra de misericordia espiritual. Tercero, corregir al que miente. Recordemos que la mentira
Es un pecado. Y a veces por la mentira caemos en la infidelidad. Somos infieles a Dios, somos infieles a nuestro amigo, o sea, a nuestro prójimo. A veces hasta a nuestras esposas, a nuestro papá, a nuestra mamá. Entonces es necesario precisamente corregir a aquel que miente. Recordemos que el padre de toda mentira es Satanás. Algo que no viene de Dios. Corrijamos. Puede ser que alguien tenga este hábito de mentir. Es necesario corregir. Al principio yo dije que vamos a dar la cita bíblica donde encontrar precisamente todas esas virtudes para que nosotros podamos aprender. Cuarto punto, importante. Perdonar las injurias. Es algo que nos sucede día a día, digamos, si lo encontramos con una persona que precisamente que nos habla como no nos gusta y todo eso, entonces debemos de perdonarlo y estaremos cumpliendo parte de lo que es las obras de misericordia espirituales. Quinto, consolar al triste. Hay tantas personas que a veces están pasando problemas, de diferentes problemas. Se siente triste, entonces es necesario que nosotros lo consolemos. Consolar, dice, al triste. Consolarlo en el momento difícil que está pasando. Puede ser que ha fallecido un ser querido. Esta persona está triste. Entonces se siente dolida. Es necesario que lo consolemos. Es parte de las obras de misericordia espirituales. No se los olviden. Consolar al que está triste. Caeríamos en el número 6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Tenemos tantos defectos. A veces no tenemos la paciencia de soportar. Y por eso en las obras de misericordia la iglesia nos recuerda y nos dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Tenemos muchos defectos. Podría ser que algunos somos serios, podría ser que algunos somos orgullosos, y nosotros queremos que sea más tranquilo y todo eso. Tiene sus defectos, tiene sus malas cualidades. Entonces tenemos que sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Aceptarlo como es. Aceptarlo como es. Y así nosotros pues estaríamos cumpliendo un punto de las obras de misericordia. Y veríamos precisamente al número 7, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Por los vivos y difuntos. Nos pide la iglesia, nos manda la iglesia, precisamente rogar, rezar, pedir por todos los que estamos aquí peregrinando y también por lo que es nuestros hermanos que ya partieron. Hay que orar, hay que pedir por ellos. Que Dios tenga misericordia, y algo que la iglesia nos manda y que la iglesia lo hace precisamente los enseña con ejemplo. En cada misa, la iglesia siempre encomienda a nuestros hermanos difuntos. Es necesario precisamente cumplir este paso de las obras de misericordia. ¿Por qué razón recordamos estos temas? Porque cuando se lo dieron, digamos, estos a conocer, digamos, precisamente esta riqueza, estábamos pequeños. Puede ser que se les olvidó. Entonces ahora lo estamos recordando, no solamente recordarlos, sino para también saberlos y vivirlos. Hoy en este tiempo que estamos, la iglesia nos exige bastante tiempo de preparación, y qué bonito sería que los preparáramos a través de administrar estas obras de misericordias. Primero, obras espirituales. En cada obra espiritual que hemos presentado, por ejemplo, enseñar al que no sabe, lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 15.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dar buen consejo al que lo necesita lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Corregir al que miente, Gálatas 6, 1. Perdonar las injurias, Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22. Consolar al triste, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, Efesios 4:2. Rogar a Dios por los vivos y difuntos, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Y Segunda de Macabeo, capítulo 12, versículo 46. Allí lo podemos encontrar si queremos verlo en la Biblia y profundizarlos un poquito más, para que así pues podamos aprender más de las Sagradas Escrituras. Estas serían precisamente las 7 obras de misericordia espirituales. Y me gustaría también explicar las 7 obras espirituales corporales. Y me llama la atención porque Jesús, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 34 al 40, nos enseña precisamente estas obras de misericordia corporales, que es necesario conocerlas, vivirlas, porque es donde Dios nos va a juzgar, nos va a pedir cuenta, lo va a hacer como un examen de conciencia. Si es que hemos pasado este examen o no lo vamos a pasar. O sea que Él, en pocas palabras, nos va a calificar de qué manera nosotros hemos trabajado. Por eso es necesario recordar, como decía el Papa Francisco, y se enfocaba bastante en las obras de misericordia. Y a mí me ha llamado la atención, y es necesario que la Iglesia también comencemos a trabajar, comencemos a vivir personalmente y exhortar a los demás para que podamos ir creciendo en la fe, ir creciendo lo que es en hechos. Muy bien, la primera obra espiritual corporal, visitar y cuidar a los enfermos, algo que estamos descuidando, como que no nos gusta mucho. O cuando oímos que hay un hermano enfermo, como que no lo tomamos en cuenta. Y es parte de la obra de misericordia que Dios nos va a pedir cuenta. Es necesario que nosotros vayamos poniendo mano a la obra. 2. Dar de comer al hambriento. Es necesario que con lo poco que podamos tener, ayudar al que está falto de pan. Por eso me gusta mucho, digamos, lo que es pastoral social, porque se enfoca bastante en esto de ayudar a familias de poco recurso, familias que necesitan apoyo, necesitan ayuda, y por lo tanto pues se les lleva un paquetillo en las parroquias que están organizados cada mes. Me imagino que estas personas, cuando reciben ese paquetillo, felices, porque si le faltaba el azúcar, pues le llevan una bolsita de azúcar y ya se alegra. Le faltaba sal, una bolsita una libra de arroz, qué sé yo, algún consomé y todo eso. Personas que necesitan esta ayuda precisamente se hacen de sentir feliz. ¿Por qué? Porque ellos, en ese momento que están pasando esta escasez de alimentos, precisamente pues les llega esa bendición. Les felicito bastante a Pastoral Social por comprometerse, digamos, con esta gran obra, con esta gran causa de ayudar a las familias que necesitan. Y están cumpliendo precisamente 1, 2, lo que sea, digamos, de las obras de misericordia, pero lo están cumpliendo. Es decir,
que tenemos dar de comer al hambriento. 3, dar de beber al sediento. Es necesario. Hay mucha gente, digamos, que está sedienta, a veces, digamos, bien pobre, porque pobres siempre hay, siempre los tenemos, y como dijo Jesús, siempre van a haber. Y como siempre van a haber, a través de ellos nosotros podemos también ir conquistando nuestro reino, nuestra vida eterna. Porque si no hubieran, no sabiéramos cómo ayudar. Pero como hay, nosotros podemos ayudar. Así que es muy importante, digamos, número 3, de las obras de misericordia. Número 4, dar posada al peregrino. Esto casi no se está acostumbrando ahorita. ¿Por qué razón? Por los tiempos que vivimos. Muchos podamos pensar y decir, no desconfiamos de la persona, sino del tiempo. Es una frase que se está utilizando muchísimo, pero es necesario. Hay personas que van de un lugar a otro, necesitan precisamente, van peregrinando, necesitan donde los acogen, y es necesario acogerlos. Es necesario ayudarlos. Por ejemplo, estamos hablando, digamos, personas que, inmigrantes y todo eso, y también personas que hay dentro de la sociedad, que a veces necesitan. Sería bueno encontrar una mano amiga que le diga, mientras se recupera, mientras, digamos, le pasa la aflicción, pues, darle posada. Sí podemos. Sí podemos. Yo sé que teniendo el corazón abierto hacia Dios, podemos hacerlo. Número 5, vestir al desnudo. Es necesario también cuando podamos. Me he llevado, digamos, algunas sorpresas en mi propia vida de hermanos, hermanas, que son bastante generosas con aquel que necesita vestirse. Y ropa que tiene, digamos, que ya no usa, la comparte con el que no tiene. Entonces los invita también el Evangelio a hacer lo mismo, vestir al desnudo. Las personas que tienen posibilidades, mucho más, según la capacidad de cada persona. Podemos hacerlo. Si nosotros actuáramos así, el mundo va cambiando. Vamos ayudando, vamos tratando de poner en práctica lo que es la palabra de Dios. Algo que me llama la atención también dice visitar, el número 6, visitar a los presos. Así como están las leyes ahorita, muchos tenemos temor, digamos, de ir a visitar a los presos, y también que no los dejarían entrar, a veces hasta con la propia familia. Con la propia familia, digamos, aplican esto, que ni lo quieren dejar ver, digamos, a su hijo, sobrino, nieto y todo eso. Pero espiritualmente nosotros podemos estar con ellos, podemos orar. La oración, precisamente, no tiene frontera. Y me llama la atención, precisamente, cuando se nos pide que oremos por un hermano que vive en un, digamos, un departamento lejos, digamos, o está en otro país y todo eso. Me llama la atención porque reconocemos que Dios está aquí, Dios está allá, y donde estemos, Dios siempre está presente, y la oración es necesaria. Número 7, enterrar a los muertos. Es necesario, precisamente, darle una sepultura santa a nuestros hermanos queridos, o si hay personas que han sido abandonadas por la familia y se encuentran en nuestra comunidad, es necesario que los que estamos viendo todo esto, viviendo la realidad, pues darle, digamos, un entierro santo. Y precisamente la Biblia nos exige, nos invita precisamente a hacerlo. Siempre, digamos, creo que lo hemos hecho, y también darlo a conocer que es necesario hacerlo, porque somos seres humanos, y darle, digamos, una sepultura santa a una persona, precisamente estamos haciendo algo que a Dios
le agrada. Como dije al principio, estas obras de misericordia, tanto las 7 espirituales como las 7 corporales, está en la Biblia. Lo estamos presentando bíblicamente. Primero, las obras espirituales corporales las encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. Tobías 12, versículo 5 al 15. Ahí podemos estudiar la Sagrada Escritura en nuestra casita y podemos darnos cuenta cómo Dios nos viene hablando para que en aquel día que Dios dice se siente a juzgar a todas las naciones y nos haga este examen, ¿qué es lo que hicimos aquí en la tierra? ¿Cómo administramos estas obras de misericordia? Tengamos que responderle algo. Así es como hoy en este día hemos querido presentar este pequeño mensaje para que vayamos aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, precisamente el objetivo de nosotros es tratar de ayudar bíblicamente a descubrir esta gran riqueza que tiene nuestra Madre Iglesia. Los invito a que estén siempre pendientes a través de las redes sociales y que los vean precisamente siempre por el canal de Apologética y Más, y invite más amigos para que ellos puedan tener la oportunidad de escuchar estos pequeños temas donde se van a convertir grandes cuando los pongamos en práctica. Los vemos hasta la próxima y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes.